Es de público conocimiento la decisión que ha tomado el estado de Tampa, Florida, junto con toda la comisión directiva de WWE. Y realmente no es un hecho que sorprenda, a mi opinión. Algunos sabíamos que esto podía llegar a pasar, pero no queríamos aceptarlo. Teníamos una leve ilusión de que el magno evento se realice y con público presente, pero la inminente expansión del COVID-19, mundialmente conocido como ya todos sabemos, hizo que algunos de los planes económicos que tenía Vince McMahon respecto al evento se fueran por la borda. Inclusive, todos los planes que giraban en torno a la WrestleMania Week se han visto de cierta forma afectados. Varios promotores y promociones desconocidas se vieron en la obligación de cancelar sus eventos. Algunos dependían económicamente de ello, y hoy tienen que salir a buscar otra cosa por la cual abastecerse el bolsillo. En sí, hay cosas que el ser humano no puede prever o incluso frenar, como esta pandemia mundial, pero sí las puede prevenir. Varios países del mundo, China incluso, han tomado medidas drásticas respecto a este tema, y lo importante es que varios referentes mundiales como presidentes han tomado serias cartas en el asunto. Puede que te gusten o no las decisiones que se han tomado, pero no queda de otra que frenar de raíz este problema que está azotando a la humanidad, y qué mejor manera de hacerlo que optando las medidas de prevención. WWE lo hizo, evitando la gran aglomeración de gente que junta cualquiera de sus eventos, ya sea Raw, SmackDown, NXT. Y no es para nada desconocido la gran cifra de personas que junta un WrestleMania, ya que como digo siempre, es el magno evento del entretenimiento deportivo. Tan solo, imagínate lo peligroso que puede ser. Como en el wrestling es el escenario perfecto, también lo sería para el virus. ¿Cómo están? Espero que estén realmente bien, que la estén pasando muy bien. Y yo la verdad que estoy un poco triste porque hace varias horas o hace escasos días, depende cómo estén viendo, cuando estén viendo este video, WWE ha publicado un comunicado diciendo que WrestleMania va a ser grabado desde el Performance Center en formato pay-per-view y por WWE Network a puertas cerradas y en el Performance Center, como dije anteriormente. Esto quiere decir que WrestleMania en Tampa, Florida ha quedado descartado y que va a ser todo grabado desde el Performance Center, donde se han grabado los últimos episodios de SmackDown, Raw y creo que Show Fight Live y seguramente NXT. La verdad que esta noticia ha tomado diferentes opiniones y diferentes reacciones dentro de toda la Internet Wrestling Community. Y la verdad que eso es lo que hace grande a este hermoso deporte, la diferencia de opiniones que puede existir respecto a cualquier tema que lo englobe. Permítanme dejar esto aquí encima del monitor, así les puedo hablar con más claridad porque me está cansando el brazo, no le voy a mentir. Ahí está. Bien, dicho lo anteriormente, podemos empezar, tengo todo anotado aquí, así que vamos allá. En principio quiero decirles que no seré la única persona que hable sobre esto, habrá millones de videos e inclusive ustedes no se habrán enterado por mí de que WrestleMania va a ser sin público, se habrán enterado por otros medios, lo que quiere decir que no hay exclusividad en esto. Solamente quiero dejarles mi opinión respecto a esto porque me parece un tema muy llamativo del cual hablar e insto que ustedes dejen sus opiniones respecto a todo esto en la caja de comentarios, así creamos un terreno agradable de debate. La verdad que es un panorama muy desalentador para todo el mundo del wrestling. La primera empresa que se había afectado por toda esta pandemia mundial fue New Japan Pro Wrestling. Hace varias semanas yo publicaba que esa empresa dio un comunicado diciendo que por recomendaciones del Ministerio de Salud han decidido cancelar sus shows. Inclusive cuando todo esto explotó en Europa, algunas empresas de wrestling de ese continente también habrán tenido que cancelar sus shows, lo que crea cierta locura de los fanáticos que somos nosotros respecto a todo esto, porque ya no vamos a poder ver a nuestros luchadores favoritos, ya no vamos a poder presenciarlos en vivo, básicamente lo podemos seguir viendo por distintos medios, pero no es lo mismo. Obviamente uno prefiere estar viendo eso a verlo por internet o todo. Ustedes me entienden, básicamente. En sí, el terreno del deporte, como ya muchos sabemos, se ha visto muy golpeado. No es lo mismo ver un partido de fútbol lleno de hinchada, de todos los fanáticos coreando el nombre del jugador, por ejemplo. Esto lo vimos en los partidos de Champions, inclusive, y de la UEFA Europa League. En sí, los partidos de todo el mundo. Todos los partidos se han tenido que jugar a puertas cerradas. Y esto es algo muy desalentador. Porque ayer veía Raw y la verdad que he de decir que todo esto es muy triste, sin ver la reacción de los fanáticos. Ustedes habrán visto el segmento de Edge e inclusive habrán visto el segmento de Stone Cold.
Esos segmentos perdieron toda la magia gracias a que no hay público. O sea, Edge, que es una superestrella que cuando regresó a WWE en el Royal Rumble hizo explotar el estadio. Su mera presencia hizo que el estadio se venga abajo. Y ahora cuando tenía que dar la promo contra Randy Orton, no había nadie que lo vitoree, no había nadie que coree su nombre, no había nadie que grite su entrada. Edge lo único que hizo fue postrarse en el ring y dar su promo y ya. Inclusive cuando Stone Cold celebró su 316 días, el día 316, perdón, nadie coreaba el nombre de Stone Cold, nadie aplaudía. Y Stone Cold se dio cuenta, obviamente. No son estúpidos los luchadores, pero la verdad que se le notaba con una fuerza menos porque no tenía nadie que lo vitoree. Y Stone Cold es una persona, un personaje, un gimmick que se ha ganado mucho el cariño de los fans por las cosas que hizo en la Attitude Era y las cosas que está haciendo hoy en día. Y la verdad, ver que nadie vitoreaba su nombre como que es medio triste. Y no hay que pasarlo desapercibido, obviamente. La verdad que otra de las cosas que me ha venido mucho al corazón es el caso de Drew McIntyre, porque es algo muy desolador. ¿Saben por qué? Porque Drew McIntyre trabajó mucho para llegar a WWE, para llegar a donde está, como ganador de Royal Rumble, por ejemplo. Cuando eliminó a Brock Lesnar en aquel Royal Rumble, el estadio se vino abajo. Y lo que pasó fue que Drew McIntyre aumentó su credibilidad. Y ahora que Drew McIntyre, imaginemos esto, que Drew McIntyre le gane a Brock Lesnar en una pared, así, en un recinto de 3x3, porque el Performance Center es muy chico, obviamente, eso hay que admitirlo. Después de todo lo que pasó Drew McIntyre para llegar hasta donde está. En WrestleMania, el estadio se iba a venir abajo con la victoria de Drew. Pero ahora no, porque no habla público. Obviamente los luchadores son personas profesionales que tienen que trabajar su mente para evitar este tipo de cosas. O sea, por más bien que lo veamos físicamente, lo que te mueve, hay que admitirlo, es esto, la cabeza. Entonces Drew McIntyre, por más que esté celebrando su victoria ahí encima del ring con el campeonato en sí, su cabeza debe estar muy triste, porque no va a tener nadie que lo vitoree, nadie lo aplaude. Los crew members no están para aplaudir. Entonces su WrestleMania Moment se fue a la borda. Y es algo muy triste, la verdad. WWE trabajó mucho en el personaje de Drew. Inclusive Brock Lesnar ayudó mucho al personaje de Drew, porque es difícil que Brock Lesnar, por ejemplo, acepte que alguien lo pase por encima, por así decirlo. Entonces, se trabajó mucho en el personaje de Drew. Y ahora con todo esto que se desató, esta pandemia mundial, todos esos planes se fueron a la borda. Se fueron y ya está. La verdad que es triste, hay que admitirlo. Hay quienes dicen que el show debe continuar. Lo escucharon muchas veces, ¿no? Esta política de WWE de no cancelación hizo que WrestleMania se haga sin público, eso ya lo sabemos todos. La verdad que WWE quizá no esté dispuesto a perder dinero, quizás sí, eso ya es cuestión de ellos. Pero el show debe continuar, querramos o no. Solamente imagínense si se decidía hacer en otra época, por decirlo en mayo. Las storylines se iban a tener que extender muchísimo. Por ejemplo, la storyline de Edge y Randy Orton se iba a tener que extender más de lo normal e iba a crear muchos panoramas, o sea, increíbles. Las personas no se iban a creer esa storyline, porque generalmente un feudo clásico se da en 3 pay-per-views, más allá de los segmentos que puede haber en, por ejemplo, Raw, SmackDown, etc. En un pay-per-view gana un luchador, en el segundo pay-per-view gana el otro luchador, y en el tercer pay-per-view se define la final, por decirlo de alguna forma. Ustedes ya saben cómo se maneja este tipo de cosas. Imagínense que WWE tenía que seguir extendiendo esos storylines. Nadie se lo iba a creer. Absolutamente nadie. Y por eso WWE decidió seguir. Y eso es lo que estoy de acuerdo. Los storylines no iban a tener credibilidad. En sí, algunos storylines no tienen credibilidad alguna. Pero solamente, imagínense, pónganse en la mente de los creativos, que ya de por sí les cuesta hacer buenas rivalidades. Iban a tener que explotar su cerebro para que hacer una storyline aún más larga de la que ya puede ser una storyline cualquiera. Un feudo cualquiera. ¿Entienden? Eso es lo que aplaudo de WWE, haber hecho esto igual. Así, una vez que pase el WrestleMania, ya se tienen que sacar un montón de cosas encima. En sí, este WrestleMania va a quedar en los libros de historia por lo lamentable de la situación. En sí, todo esto, lo que está pasando mundialmente, va a quedar en los libros de historia. Y no por buenas razones, sino por malas. Y es triste. Es triste lo que está pasando al mundo. Pero no me voy a meter en ese terreno. Yo estoy aquí para hablar de wrestling y no de lo que pasa en la actualidad del mundo. Así que, como venía diciendo, imagínense yo o ustedes en casa contándole a sus hermanitos, a sus hijos, inclusive a sus primitos, etc. Cualquier familiar suyo que sea fanático de WWE, ustedes les van a poder decir: yo vi un WrestleMania sin gente. Y ellos van a quedar atónitos por la respuesta, por esa afirmación, ¿no? Y ustedes les van a explicar todo lo que ha pasado, ¿entienden? Por eso, este WrestleMania va a quedar en los libros de historia. ¿Sabe? Por sí la cartelera era un poco lamentable, como en WrestleManias anteriores. Pero ahora hace un golpe sobre la mesa
diciendo este será el WrestleMania que será recordado por lamentables hechos. No sé, hiciste varias cosas. Hay otra de las cosas que no se puede pasar desapercibido y es el hecho de las personas que han comprado los boletos para ir al WrestleMania. En sí, todo el sacrificio que conlleva conseguir algo que uno quiere, como por ejemplo, en este caso, un boleto a WrestleMania. Onda, todos queremos ir a un WrestleMania, ¿no? Entonces imagínense esa gente que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano en lo económico. Cada uno tiene su situación económica, ¿no? Imagínense todo el esfuerzo que algunas personas tuvieron que hacer por conseguir un boleto de WrestleMania. Obviamente, WWE seguramente les reconocerá el dinero, pero no van a poder ver un WrestleMania. Yo sé de sobra todo el esfuerzo que tuve que hacer para ir a un live de WWE que se hizo en Buenos Aires la primera vez. Yo sé todo el esfuerzo que hice por lograr eso. Y todas esas personas que hicieron otro esfuerzo, pero quizás aún más grande, para llegar a un WrestleMania, y ahora no tienen ese WrestleMania, con público al menos, es lamentable, o sea, es triste. Me enteré que Fallback, creo, es un youtuber de la comunidad hispana también, que también hizo un esfuerzo para ir a un WrestleMania, o sea, para ir a este WrestleMania, y ahora se va a quedar sin WrestleMania. La verdad que es triste, así que Fallback, amigo, te envío todas las fuerzas del mundo desde aquí, desde mi lugar. Y yo sé que en algún momento podrás ir a un WrestleMania. No, sí a un WrestleMania, pero al menos podrás cumplir tu sueño de ver un pay-per-view en vivo. Solamente tienes que tener fe en ti mismo, así que vamos, amigo, estoy contigo, desde mi lugar estoy contigo. Y bueno, ya para terminar, como era de esperarse, se han creado varias peticiones en change.org. Ustedes ya saben lo que se crea luego de que algo mundialmente conocido pasa. Y es que se ha creado una petición, obviamente. Yo no me di el tiempo de leer, pero vi una que la verdad me llamó la atención, que le hizo un fanático latinoamericano, porque yo estoy en grupos así de WWE latinoamericano. Y la verdad que una de sus argumentaciones era que Drew McIntyre no iba a tener su momento de WrestleMania. O sea, literalmente a Vince McMahon no le importa nada de eso. Y no sé si algunas personas vayan a firmar eso, no sé, eso es cuestión de cada uno. Pero no creo que esa petición de change.org le sea llegada a WWE, porque a WWE seguramente la leerá y la pasará largo. Y ya está. Porque WWE ya tiene en mente lo que va a hacer. De por sí ya les costó hacer este WrestleMania sin público. Les debe haber costado mucho. En el sentido de que tenían muchos planes económicos, como dije en el principio. Y ahora ya esos planes se fueron a la borda. Entonces ya le habrá costado decir, bueno, vamos a hacer el WrestleMania sin público y en el Performance Center. Imagínense solamente las caras largas que habrían. Así que bueno, eso era mi opinión respecto a este tema. La verdad que, para hacer un breve resumen, esto es un hecho lamentable. Y como influencer quizá de poca audiencia, me queda decirles a ustedes que están detrás de la pantalla, detrás del monitor viendo este video, detrás del celular, como sea, que se cuiden. ¿Saben por qué? Porque al principio esta pandemia no era algo que muchas personas tomaban ciertas precauciones por ello y se la tomaban a la ligera. Y la verdad es que sí, algunos medios de comunicación exageran las cosas, no lo voy a mentir. Pero lo que ustedes tienen que hacer es tomárselo con calma y tomar las medidas necesarias. Cumplan la cuarentena. Porque en sí Italia no estaba pasando por lo mismo. Italia al principio eran 20 casos y era todo risas y todo joda. Ahora Italia es el segundo país con más muertes por el... Entonces, ¿qué me queda decirle a nosotros, países latinoamericanos, o a toda persona que esté viendo esto? Tomen las medidas necesarias. No se lo tomen como joda, pero tampoco se alarmen por ello. Solamente tomen las precauciones necesarias, no es nada. ¿Entienden? Cumplan con la cuarentena en simple. Así que bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Ya saben dónde seguirme en mis redes sociales, así que nos vemos.